Y ya estamos recibiendo y con muchísimo gusto a la doctora Jimena Núñez. Ella es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Neumología. Bienvenida, Jimena, un gusto tenerte en Modo País. Un gusto para nosotros desde la sociedad poder compartir con ustedes este momento. Sin duda que es importante. Primero que nada, centrándonos en el lema de este año 2022, ¿por qué se habla de cerrar la brecha de atención en torno al asma, Jimena? Bueno, es muy importante que lo destaques y que lo conozcas, porque este es como parte de nuestro objetivo desde la Cátedra de Neumología y desde la Sociedad de Neumología, profundizar y divulgar que existen brechas en lo que es la asistencia, en lo que es el diagnóstico, el proceso de diagnóstico y tratamiento, de cómo acceden nuestros pacientes a los distintos estadios. El asma, como estaba explicando la colega que me antecedió, es una enfermedad crónica también, que a pesar de que algunas personas pueden creer que se cura, es una enfermedad crónica que lo que sí se logra es, con el correcto tratamiento y en algunos momentos de la vida que pueden diferir, lograr la estabilidad de la misma. Pero es importante que las personas entiendan que esto de lograr la estabilidad es lo que les va a asegurar una buena calidad de vida, una vida sin limitaciones. Por eso entonces es que se busca cerrar estas brechas. ¿Por qué? Porque existe inequidad tanto en el nivel de acceso a los procesos diagnósticos como en los distintos niveles de atención que se puede aportar y se pueden cubrir distintas necesidades de los pacientes. Es importante también que todos los pacientes que lo necesiten tengan acceso a un especialista que pueda ayudarlos a lograr esta estabilidad de la enfermedad. ¿Ah? ¿Qué quiere decir la estabilidad de la enfermedad? Nosotros consideramos y buscamos, intentamos llegar a esto de la vida sin limitaciones para el paciente. Es una enfermedad crónica, ¿no se puede detectar en los primeros tiempos o aún in vitro o inmediatamente posterior al nacimiento o solo se detecta cuando se desencadena? Bueno, eso que decís tú es muy interesante. El asma es una enfermedad crónica que se basa o se desarrolla en personas que tienen alguna especie de susceptibilidad genética para desarrollarlo, ¿no? Todos conocemos algún asmático que tiene un padre con asma, una madre con asma, con alergia, algún tipo de alergia, los hermanitos. Esto es porque es una enfermedad que tiene una base genética común, que después tiene mucho que ver el medio ambiente y cómo nos desarrollamos en el medio ambiente. Hay sustancias que son desestabilizadoras habituales del asma, como son las infecciones virales, la exposición a distintos alergenos que desencadenan las crisis o ataques o exacerbaciones, como quieran llamarles, que son esos momentos en que el asmático pasa peor. Es conocido que siempre hay un periodo, los asmáticos muchas veces dicen que solo en primavera y en otoño tienen más síntomas, que eso está de acuerdo a la cantidad de alergenos que hay en el ambiente. Y es importante en todo esto que venís diciendo que el asmático se conozca y sea capaz de interpretar esas cosas que le pasan y poder tener un plan de acción de qué es lo que debe hacer cuando le van pasando cosas y que tengan conciencia de esto, de que él puede tener una vida sin limitaciones con el correcto tratamiento. Dentro del correcto tratamiento... Sí, te escucho. Perdón que me... No, dentro del correcto tratamiento, por suerte, en los últimos años ha habido un desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que nos dan como un arsenal de posibilidades del tratamiento para lograr esto de la estabilidad del paciente. Por eso llamamos a que los asmáticos no acepten eso de que tienen esa limitación, sino que consulten y que busquen ayuda en los lugares adecuados. Cuando hablamos de administrar la enfermedad, de alguna manera, el autoconocimiento, la prevención, es decir, prevenir, ver venir el ataque, podríamos decirle. Es decir, estamos hablando de un paciente bastante activo, ¿no? No muy paciente. ¿Se educa esta forma de actuar, esta cultura, por decirlo de alguna manera, del asmático? Exacto. A diferencia de otras enfermedades crónicas, que uno se toma el antihipertensivo siempre, el asma necesita que uno sea conocedor de las épocas del año en las que está peor, la necesidad de tratamiento ante distintos desencadenantes, que nos aseguren y que tengamos un plan de acción ante eso. Eso es algo que tenemos que ir desarrollando con el tiempo y con el conocimiento del paciente también. Claro. En lo personal tengo un hijo que en este momento tiene broncoespasmo. Una semana antes, cuando se le tapa la nariz,
yo como padre, yo ya sé que va a tener un ataque. Bueno, eso es lo importante que se logre. Que vos sepas que en el momento que él se le tapa la nariz, empieza a estornudar más, empieza a tener ciertas limitaciones en su calidad de vida, es el momento en que tú podés actuar sobre el tratamiento que él tenga todo el año para evitar que llegue a la crisis de asma o al ataque de asma, que es donde realmente el paciente la pasa mal y ve muy limitada su calidad de vida. Entonces, claro, por eso es que hay que buscar eso, prevenir que ese ataque venga y tener un plan de acción que te permita manejarte en esa situación. ¿Puede haber un asma únicamente emocional o lo emocional facilita, digamos, el disparo de la enfermedad? Bueno, eso es un gran mito del asma, que fue el tema que nos convocó el año pasado, que es el asma no es emocional. Puede haber otros síntomas y otras cosas que sí tengan un componente emocional, como es un diagnóstico diferencial, que es la disfunción de las cuerdas vocales, que puede tener algún componente en eso. Y sí que cuando alguien, bueno, se pone más nervioso y respira más, tiene más necesidad de incrementar la frecuencia respiratoria o lo que sea, pero un componente emocional sin una base asmática no desencadenaría una crisis asmática, ¿no? Habría que buscar a ver qué es lo que está pasando. Claro. Ahora, es una enfermedad que se desencadena en determinado momento. ¿Puede llegar, tender a desaparecer en algún momento? Y acá te estoy preguntando no únicamente el asma, sino también los broncoespasmos. Bueno, eso es un tema que es interesantísimo lo que estás trayendo, porque existe la creencia, incluso hasta tenemos diferencias con los colegas, que el asma se cura, que el asma es algo que uno puede tener de niño y después que se cure. El asma no se cura, porque como decíamos al principio, es una enfermedad que tiene como muchas aristas y que tiene, no el que quiere hace ese broncoespasmo cuando se agarra un resfrío, sino que es porque es asmático, porque siempre fue asmático y con el desencadenante adecuado, tuvo broncoespasmo en la infancia, pasó muchos años por suerte muy estable sin requerir medicación, pero luego en otro momento, frente a otro desencadenante, puede volver a necesitar este tratamiento. Por eso, a eso mismo justamente es lo que decíamos, que es una enfermedad crónica. No se cura, sino que uno muchas veces pasa también que logra la estabilidad en lo que es la fase respiratoria de los síntomas y pasan a tener más solo la rinitis, lo que tú decías, ¿no? Tu hijo que empieza con los estornudos, picazón de nariz, ¿no? Eso es la rinitis alérgica, que la nariz y el pulmón están hermanados en esto, son el mismo tipo de epitelio, el mismo tipo de última capa que está frente al exterior, que es donde se desencadena la respuesta alérgica que da los síntomas del asma. Yo lo digo de forma muy gráfica, que es como cuando te pica un mosquito en la piel y se te hace una roncha. Bueno, el desencadenante es lo mismo, pero por dentro de la vía aérea. Es como si fuera una respuesta alérgica que se da a nivel de la mucosa nasal y bronquial y que se manifiesta de esa forma. A nivel del pulmón, con chillidos, falta de aire, sensación de opresión en el pecho, aumento de la tos y la expectoración, falta de aire. Jimena, dijiste una cosa que a mí me llamó la atención, es la primera vez que la escucho, esa de la relación o el hermanamiento que hay entre el tejido que tenemos dentro de la nariz y el aparato respiratorio o los pulmones. Quiere decir que cuando se inflama la nariz podría deberse también, o podría como consecuencia, inflamarse los pulmones. Ahora, ¿podemos diferenciar entre una nariz tapada por X razón únicamente en esa zona de una nariz tapada que va a desembocar en un ataque de asma? Bueno, ahí te metes en un lío porque el resfrío muchas veces, las infecciones virales son desencadenantes de crisis asmática. Ajá. Porque desencadena lo que es la cascada inflamatoria. Por eso muchos asmáticos reconocen claramente que cualquier resfrío, ¿no?, termina con una crisis asmática. Digo, son como cosas distintas. Pero lo que yo iba es que muchas veces hay un paciente que toda la vida tiene únicamente rinitis alérgica, ¿no? Es decir, que estornuda y pasa todo el tiempo con los pañuelos. Que a veces ese mismo paciente en alguna etapa de la vida puede desarrollar asma. Y puede ser que se le cure, entre paréntesis, la nariz, y que sea sobre todo una respuesta bronquial que prevalezca. Y después puede pasar al revés, que una persona que antes tenía una respuesta más a nivel bronquial tenga más un predominio nasal de esta respuesta.
ahora que veía las imágenes que estás poniendo, que están demostrando, ¿no?, cómo es el tratamiento del asma, y veía los inhaladores y que pones algunas imágenes que están con la inhalocámara, otras sin inhalocámara, eso es otra brecha en cuanto al tratamiento. Te quería preguntar, porque quienes conocemos del tema sabemos que hay tantas formas de utilizar una inhalocámara que sabemos que cada especialista al que va le da frecuencias diferentes, ritmos diferentes, cantidad de disparos diferentes. ¿Podemos dar una especie de manual básico de funcionamiento del inhalador y la inhalocámara? Bueno, ¿ves? El manual básico es fundamental conocer qué dispositivos tenemos nosotros como médicos disponibles, ¿ah?, y indicarle al paciente correcto el dispositivo correcto. Hoy en día los inhaladores no son todos como los que tú mostrás en esa imagen, sino que hoy en día tenemos distintos dispositivos de polvo seco, inhaladores de una forma, inhaladores con cuentadosis, hay distintos inhaladores. No todos tienen la misma capacidad y llegan al mismo lugar del pulmón, y no todos llegan de la misma forma. Algunos son por spray, que el paciente tiene que tener la capacidad de coordinar muy bien el momento en que saca todo el aire, pone el inhalador en la boca y después inhala ya con el inhalador, digamos así, disparando el inhalador. Tiene que hacer una inhalación profunda y mantener el aire antes de soltarlo, para dar tiempo a que esas partículas de la medicación decanten. Ese es el inhalador más común, que como bien decís tú, hay también inhalocámaras que nos pueden ayudar a usarlo. No existe una receta única, porque la prescripción se trata de individualizar al paciente y lo que te decía, el plan de acción por el momento en el que el paciente esté y lo requiera de una forma o de otra. Claro. Lo que sí nosotros sabemos es que los distintos dispositivos tienen capacidad de llegar de distinta manera, pero tenemos como parte de una brecha que hay, que nosotros somos conscientes de eso, es supervisar qué pasa después de que nosotros hacemos la prescripción del tratamiento. Si el paciente puede hacer uso adecuadamente del dispositivo que le indicamos, rever la indicación y cambiar el tipo de dispositivo, o simplemente decirle, bueno, traiga su inhalador, ahora que ya estamos en otra etapa de la pandemia, todavía no está muy claro si podemos o no, pero es muy bueno supervisar, aunque sea tapaboca mediante, cómo está haciendo el paciente el inhalador, si entendió lo que yo puse en papel y si es capaz de hacerlo bien. Eso se recomienda hacer todas las veces que se pueda en la consulta, porque está el paciente que te dice, yo llevo la vida entera haciéndome el inhalador, y cuando uno le pregunta, hace un error muy típico, es los dos disparos que uno le indica, se los hace juntos, hace uno y otro aprieta inmediatamente. Y eso es importante para cómo llega la medicación al pulmón, lograr que el paciente haga un disparo, se tome su tiempo y haga el segundo disparo. Claro. Porque si no es como con un blister de medicación que yo le digo que se tome 2 pastillas, tomarse una y tirar la segunda. Perfecto. Es muy importante que la técnica sea adecuada. Estamos hablando de tratamientos tópicos, que es como ponerse una pomada donde uno tiene algo en la piel que le indica el dermatólogo. Claro. Estamos haciendo un tratamiento tópico a nivel pulmonar. Tenemos que asegurarnos que el tratamiento llegue al correcto destino que tiene. Perfecto. Doctora, le agradecemos muchísimo toda la información que nos ha vertido. ¿Hay alguna actividad que se esté realizando en el día como hoy? Bueno, todavía estamos en esta semietapa semipandémica. Todavía no tenemos actividades presenciales, porque las actividades que nosotros habitualmente hacíamos implica hacer actividades que son productoras de aerosoles. Entonces todavía no nos hemos planteado retomar ese tipo de actividades que son tan lindas, porque es donde uno siente realmente que está devolviendo bastante a la comunidad. Muy bien. Doctora, ya las retomaremos. Doctora Jimena Núñez, muchísimas gracias por esta entrevista. Hasta luego.